Bueno, les doy la bienvenida ya formalmente a esta clase 30 de noviembre del 2024, donde vamos a ver el tema de un pueblo, vamos a ver la parte del exilio y de la restauración. Es el tema número 8, un pueblo bajo la esperanza de la nueva alianza. Vamos a regalarle este momento a Dios. Nosotros vamos a ofrecerle cada quien de manera personal y en silencio. Le va a dar gracias a Dios. Hay muchas cosas por las que podemos darle gracias. Vamos a pedir su amor y su misericordia por las veces que le hemos fallado. Y vamos a ofrecerle cada quien en silencio este momento, esta hora y media, regalársela a Él como ofrenda por todo lo que Él hace por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada quien en silencio haga oración un momento. Concluimos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a empezar a compartir la presentación. Bien, el tema es el número 8 de nuestro libro. Es un pueblo bajo la esperanza de la nueva alianza. Estamos en la unidad 2 de nuestro libro y este es el tema número 8. Este periodo histórico que vamos a ver es el periodo que comprende el exilio y la restauración. Vamos a ver ahorita en qué consiste cada uno de estos. Periodo histórico muy importante. Y como lectura inicial, si alguien me ayuda, por favor, uno solo de ustedes en su Biblia, vamos a leer Ezequiel, capítulo 36, versículos del 24 al 28. Aquí lo tengo. Adelante, gracias, por favor. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Gracias, Gladys. Pues la verdad es que es un texto muy bonito del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel. ¿Qué, qué reflexiones?
les da esta lectura. A mí pues me dice que Él ha estado, estará, y, digo, está y estará para siempre con nosotros. O sea, a veces pues lo dejamos tantito atrás, a veces Él va adelante, a veces, pero siempre, siempre cumpliendo lo que Él nos prometió y nos ha prometido. Y pues a su lado o de su mano siempre estaremos bien, ¿verdad? O sea, Ujú. sí, nos llevará al bien y a nuestras necesidades buenas, ¿verdad? O sea, Correcto. a tener todo lo bueno. Muy bien, así es. Este texto, si se fijan, también nos habla del bautismo. Nos rociará con agua, nos purificará, nos infundirá su espíritu. Es un bautismo. Y es un texto importante porque también nos habla de una alianza, una nueva alianza con Dios, una restauración. Dios nos ama y nos restaura, que es precisamente lo que le pasa a su pueblo en este periodo histórico que vamos a ver. Y ya entrando en tema, vamos a hablar en qué consistió, bueno, los objetivos, perdón. Eh, el tema lo que queremos es que comprendan ustedes que el exilio no es la última palabra de Dios en nuestra vida y en nuestra historia de salvación. A veces nos encontramos en exilios, nos encontramos solos, abandonados, o nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos alejados, a veces nos sentimos perdidos. Y pues estas son etapas de nuestra vida, así como le pasó al pueblo de Israel. Son etapas, pero no estamos abandonados por Dios y por lo tanto estos exilios que sentimos en nuestra vida, este exilio que tuvo el pueblo de Israel, no es una última palabra de Dios. Son momentos en los que, en este caso, el pueblo de Israel aprende de sus errores, se convierte y eso le permite purificarse. Son momentos en los que Dios manda a sus profetas a llevar un mensaje de esperanza a su pueblo. Y pues lo mismo sucede en nuestra propia historia de salvación. A final de cuentas, pues el pueblo retorna a su tierra después de haber pasado por este periodo de destierro y comienza una reconstrucción y una purificación del pueblo de Israel. Muy importante porque a partir de aquí nace lo que es el judaísmo. Y pues también como debemos de entender que son momentos de preparación en los que Dios nos permite pasar por estos momentos para prepararnos a la plenitud de los tiempos, a la nueva alianza que va a venir con Jesús. El exilio es lo mismo que, así le llamamos al momento en el que el reino del sur es conquistado por Babilonia y el pueblo es llevado en destierro precisamente al territorio de Babilonia. Es un momento histórico en el que el imperio dominante de esa época y en esta zona es Babilonia. Entonces ellos llegan, ya había desaparecido el reino del norte, ellos derrotan a los asirios, que son los que habían conquistado el reino del norte, y aparte de que se apropian del territorio que tenían los asirios, que incluye el reino del norte, pues también conquistan el reino del sur. El periodo histórico en el que sucede esto son estos años, del 586 al 539, un poquito más de 40 años. Y bueno, antes del exilio, pues hay un anuncio, los profetas son enviados por Dios. Recuerden que los profetas son personas que no pertenecen a ninguno de los grupos de poder del pueblo, que son escogidos por Dios para ser los mensajeros.
Y hay varios profetas, particularmente Jeremías es el que más destaca, en el que trata de hacer un último esfuerzo para que el pueblo se convierta y no ocurra lo que finalmente ocurrió, que fue el destierro. Esto a consecuencia pues, de todas las infidelidades del pueblo. Les platicaba la clase pasada que ya incluso el templo de Jerusalén pues ya estaba incluso ocupado por figuras de otros dioses y se hacían sacrificios y oblaciones en honor a otros dioses y ya prácticamente a Yahvé, al Señor, pues prácticamente ya lo tenían olvidado. Entonces el pueblo se aparta de la alianza, los profetas vienen y anuncian que si no hay una conversión habrá un castigo y que este castigo será la pérdida de la tierra y de la independencia que ellos tenían. Perdón. Disculpen. Jeremías anuncia de manera muy clara que la infidelidad sería castigada por medio de Babilonia y su rey Nabucodonosor. Entonces, pues está la labor aquí de los profetas. Particularmente Jeremías sufrió mucho por esta encomienda que le pidió Dios de hablarle a su pueblo y de anunciar que si no se convertían iban a ser exiliados y conquistados por Babilonia. Y era considerado por muchos, sobre todo los grupos de poder, como un traidor al pueblo por estar diciendo, por estar dando estos anuncios. Jeremías sufrió mucho por esto, sufrió persecuciones, estuvo a punto de ser matado varias veces por cumplir, cumplir su misión de anunciar al pueblo de Israel y pedir su conversión. Aquí viene un pequeño mapa del imperio babilónico. Si se fijan, esto es la famosa media luna fértil de Medio Oriente. Esto es lo que abarcaba el imperio de Babilonia. Aquí están los ríos Tigris y Éufrates. Son partes que a raíz de los ríos pues son muy propicias para la agricultura, para la ganadería y se extiende un poquito hacia esta zona. Toda esta parte hacia abajo prácticamente es desierto, es la península arábica. Aquí prácticamente no se puede cultivar nada, la vida es muy difícil por las condiciones climáticas. Y entonces esta es lo que se conoce como la media luna fértil y era lo que abarcaba el imperio de Babilonia. Si se fijan, abarca un poquito, metiéndose un poquito hacia Egipto. Aquí está el imperio egipcio. Acá hay otros imperios, el imperio lidio, el imperio medo, y este es el imperio babilónico que ya conquista Jerusalén en el 587 y el pueblo es exiliado hacia Babilonia. Históricamente, bueno, el exilio en el año 597 es la primera invasión de los babilonios a Jerusalén. Aquí prácticamente se empieza a acabar el reino del norte. El entonces perdón, el reino del sur, perdón. El entonces rey del reino del sur, el rey Jeconías, es deportado en este año junto con aproximadamente 10.000 israelitas a Babilonia. Exilian al rey, a gran parte de su corte y pues obviamente escogieron a israelitas eh, en buenas condiciones físicas como para realizar trabajos, agricultura o que tuvieran conocimientos. Escogieron a los mejores israelitas para deportarlos junto con el rey a Babilonia. El entonces rey de Babilonia, Nabucodonosor, deja como su representante a Sedecías. Él se queda como rey de este reino del sur en nombre de Nabucodonosor. Sin embargo, Sedecías traiciona a Nabucodonosor, quiere independizarse de Babilonia y entonces los babilonios vienen una segunda vez en el año 586 antes de Cristo y se hace una segunda deportación. Aquí sí ya prácticamente casi todo el pueblo fue deportado. Aquí destruyeron el templo en esta segunda invasión y aquí es propiamente ya el fin del Reino del Sur en el año 586. Los pocos que sobrevivieron, la gran mayoría de ellos, entre ellos Jeremías, huyen a Egipto. Muy pocos se quedaron en esta tierra
y los sobrevivientes que quedaron, la mayoría se fueron a Egipto. Llegó a haber todavía una tercera y última deportación de parte de los babilonios en el año 582 antes de Cristo. ¿Sí? Esto es hablando un poquito de la parte histórica. ¿Qué causó las consecuencias para el pueblo de Israel por este exilio? Bueno, si lo analizamos desde tres puntos de vista, el sociopolítico, el religioso y el anímico, en el nivel sociopolítico, pues perdieron su rey, perdieron su reino y perdieron su tierra. Lo que era más importante para ellos, lo perdieron. Fueron deportados a Babilonia, pero no fueron propiamente tratados como esclavos. Digamos que eran libres, no estaban encarcelados o no tenían guardias que estuvieran obligándolos a hacer trabajos forzados y nada de eso, pero sí eran considerados dentro de Babilonia como ciudadanos de segunda categoría. Muchos de ellos pues empezaron a hacer su vida en Babilonia. Poco a poco, aunque eran ciudadanos de segunda categoría, pues algunos prosperaron, algunos pocos prosperaron vendiendo cosas, comerciando cosas, etcétera. En el aspecto religioso, pues se quedaron sin templo, sin culto, sin sacrificios y se sentían abandonados por Dios. Ellos, el pueblo de Israel, todavía no entendían lo que estaba ocurriendo y para ellos lo que estaban viendo es que Dios los había abandonado. No escucharon a los profetas, no se convirtieron, pero se sentían víctimas de que Dios les estaba mandando un castigo y no entendían por qué, se sentían abandonados. Ellos en el templo era donde sabían que estaba el encuentro con Dios, no concebían que pudiera haber un encuentro con Dios fuera del templo, entonces si no tenían el templo, pues no había culto para ellos, no podían hacer sacrificios ni nada de eso. Lo más que llegaron a tener eran lecturas, leían salmos, cantaban salmos, era lo más que podían hacer, pero toda la parte cultural y de sacrificios no la podían hacer porque no estaban en el templo. Pensaban que el castigo era consecuencia del pecado de los antepasados de ellos, no de ellos. Ellos se sentían que no habían cometido ningún error. Y eso les hacía pensar, como era el pensamiento en aquella época, de que cuando un pueblo es dominado por otro, significa que el pueblo poderoso, los dioses de ese pueblo poderoso, pues son más fuertes y son los dioses verdaderos. Entonces, el choque para ellos es que si Babilonia nos conquista, pues entonces quiere decir que los dioses babilonios son más poderosos. Entonces también hay un golpe religioso en este sentido. Y el aspecto anímico, como les decía, algunos se establecieron en Babilonia. De hecho, algunos cuando termina el exilio prefieren quedarse en Babilonia. Esas personas se adaptan a su nueva vida y hay otros que añoraban regresar a su tierra. Entonces, obviamente los que se adaptaron sufrieron menos, pero los que añoraban su tierra, pues sufrieron más. A ver, les voy a poner este video. Voy a parar tantito aquí y volver a abrir porque se me olvidó compartir el sonido. Un segundo. Ahora sí, voy a poner este video y agradeceré que me confirmen si se escucha, por favor. Todo encaja perfectamente. Estamos rodeados de personas que amamos y en quienes confiamos. Hay un sentir de ¿Se estabilidad y escuchó? seguridad. Y mientras que algunas personas tienen la oportunidad de experimentar esta clase de hogar, muchos no la tienen. Otros pueden incluso ser obligados a abandonar su hogar y vivir en una tierra ajena. A esto le llamamos estar exiliado. Sí, en el exilio todo está desorientado. Estás en lo desconocido. Y en la historia de la Biblia es justo ahí donde los israelitas se encontraban, conquistados por Babilonia y viviendo en exilio lejos de su tierra. Entonces se preguntaban, ¿cómo terminamos aquí? ¿Hay esperanza de volver a casa? Y toda la historia de la Biblia está diseñada para responder esas preguntas. Toda la historia.
¿En serio? Sí, regresa a las primeras páginas de la Biblia. ¿Dónde vive la humanidad? Ok, viven en un jardín realmente hermoso, su hogar. Y están ahí con una condición, que confíen y obedezcan el único mandamiento de Dios, y no lo hacen. Así que la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Ah, son enviados al exilio. Exactamente. Entonces esta historia ha sido diseñada para prepararte para la historia de Israel, cómo les fue dada la tierra prometida y cómo iban a poder permanecer ahí con una condición, que sean fieles a los términos de su relación de pacto con Dios. No lo hicieron y fueron enviados al exilio. Y si todavía no ves el paralelo entre el exilio del jardín y el exilio de Israel, piensa en esto. En Génesis, el exilio de la humanidad llevó a la historia de la construcción de ¿cuál ciudad? Oh, sí, de Babilonia, el mismo lugar al que los israelitas son enviados. Pero ese no es el final de esas historias. En la primera Babilonia, Dios llamó a Abraham a salir y a viajar hacia la tierra prometida. Y esa historia fue diseñada para dar esperanza a los israelitas que ahora mismo viven en la Babilonia posterior. Ahora, eventualmente, ellos logran salir y viajan de vuelta a su tierra prometida. Y cuando lo hicieron, no fue hogar, dulce hogar. Imperios opresivos todavía gobernaban sobre ellos y el pueblo seguía actuando de la misma manera corrupta que sus ancestros. Así que los profetas bíblicos dijeron que el exilio en realidad no había terminado. ¿Cómo podrían pensar que todavía estaban en el exilio si estaban en casa? Sí, esto es realmente importante. En las escrituras hebreas, el exilio babilónico de Israel se convirtió en una imagen de algo más universal. En ese sentido de alejamiento y de deseo por algo más, sin importar en dónde vivas. Sí, puedo identificarme con eso. Tengo un hogar maravilloso, pero está ubicado en un mundo marcado por el dolor y por las relaciones rotas, la muerte, la tragedia realizada por los demás y por mí mismo. Así que en la Biblia, el exilio es la condición humana. Todos seguimos repitiendo este patrón de corrupción humana que nos lleva a una Babilonia de la que no podemos escapar. Y no importa dónde vivas, todos deseamos un hogar mejor. Las escrituras israelitas tienen la esperanza de que un día Dios enviará un rey que rescatará el mundo de toda la Babilonia que ha sido creada. Y después de muchas generaciones, conocemos el nombre de este israelita, Jesús de Nazaret. Él vagó por ahí sin hogar, anunciando la gran restauración, ese hogar que Israel y toda la humanidad han estado buscando. Sí, a Jesús realmente le importaban las personas que no tenían hogar. Él recibió al extranjero. Él dijo, el amor de Dios se revela cuando invitas al rechazado y haces fiesta para personas que no tienen un lugar al cual pertenecer. Jesús también decía que Israel y toda la humanidad habían perdido su camino, que nuestro egoísmo nos lleva a crear falsos hogares basados en el estatus y el poder, y estos inevitablemente excluyen a los demás. Todos vivimos en un exilio que nosotros mismos creamos, pero Jesús dijo, el verdadero camino a casa es uno de debilidad, de servicio y de perdón. Y luego Jesús se fue al exilio junto con nosotros para mostrarnos el verdadero camino a casa. ¿Y ese cuál es? Bueno, Jesús dijo que Él es el camino. Su vida y amor sacrificial resultaron más poderosos que el fracaso de la humanidad. Él abrió un camino para llegar a nuestro verdadero hogar. Y conforme los seguidores de Jesús se comprometieron con Él, descubrieron una nueva manera de ser humanos. Ellos creyeron que el verdadero regreso del exilio ya había comenzado. Y así se llamaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Oh, sí. Ellos dirían cosas como, el mundo no es nuestro hogar y somos ciudadanos del cielo. Así que los seguidores de Jesús continúan como exiliados mientras esperan el día en que Jesús regrese para transformar este mundo en un verdadero hogar. Bueno, ¿dónde avanza ahí está. Bien, durante este periodo del exilio, eh, ¿cuáles eran las personas o los maestros que guiaban al pueblo de Israel ya en el exilio? Bien, un grupo de estas personas son los llamados los deuteronomistas. Estos deuteronomistas eran personas estudiosas de la ley de Moisés,
Y ellos se dieron cuenta y hicieron saber al pueblo que la infidelidad del pueblo, no necesariamente la de los antepasados, sino también la de ellos, es la que había causado el destierro. Estos deuteronomistas son muy importantes, no hay nombres específicos de quiénes son ellos, es un grupo de personas. Pero estos deuteronomistas, durante este periodo del exilio y posterior al exilio, empezaron a escribir los textos que hoy, muchos de los textos que hoy conocemos como parte del Antiguo Testamento. Entonces, estos deuteronomistas tenían esta forma de pensar, de que el exilio es una consecuencia de la infidelidad. Y escribieron la historia del pueblo desde el punto de vista de esta conquista y esta pérdida de la tierra. Otro grupo de personas que tomaron el liderazgo del pueblo durante el exilio fueron los mismos sacerdotes. Ellos eran un poquito más optimistas que los deuteronomistas y ellos decían que el camino para terminar con este exilio y restaurar al pueblo sería la observancia de la ley, empezar a observar la ley. Entonces empezaron a hacer ellos un poquito y pedirles al pueblo que fueran mucho más estrictos en todo lo que indicaba la ley, el descanso sabático, la circuncisión y todas las normas que tenía esta ley, empezaron a ser tomadas en cuenta y a tratar de ser cumplidas mucho más rigurosamente a raíz de la forma de pensar de este grupo de sacerdotes. Entonces, la observancia de la ley y del culto empiezan a tomar gran importancia. Esto hace que empiecen a nacer así, se empiecen a formar las primeras semillas del judaísmo como lo conocemos hoy y como sigue existiendo al día de hoy, y el judaísmo que nosotros conocemos de los tiempos de Jesús. Ese judaísmo en el que lo más importante es la observancia de la ley y del culto, bueno, pues empezó a nacer aquí durante el exilio a raíz de este grupo sacerdotal. Y ellos también escribieron muchos textos de la Biblia que hoy son parte del Antiguo Testamento y ellos tenían esta visión, la observancia de la ley y de la celebración del culto. Entonces, mucho ojo con esto que les acabo de decir, estos los deuteronomistas y los sacerdotes, porque personas de estos grupos, a partir de este momento, empiezan a escribir los textos del Antiguo Testamento. Y cada uno tiene un énfasis diferente de acuerdo a su punto de vista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el Génesis podemos encontrar versículos que vienen de los deuteronomistas y otros versículos que pueden ser de la corriente sacerdotal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos profetas durante esta etapa. Jeremías, que empezó antes del exilio, todavía desde Egipto ahí se refiere desde su tierra, manda cartas y manda mensajes a su pueblo en el exilio y a los que están todavía con él en Egipto, diciéndoles que este exilio había sido consecuencia de los pecados, pero les da la esperanza de que va a venir una nueva alianza y que necesitan convertirse. Obviamente, durante el exilio, los mensajes de los profetas de esta época son mensajes de mucha esperanza, como lo acabamos de ver en Ezequiel, el texto que leímos al principio, pues es un texto escrito durante el exilio para darle esperanza al pueblo que está exiliado y que añora regresar a su tierra. Entonces, Ezequiel, él sí es un profeta que vive en el exilio en medio de su pueblo y les hace ver, llama la atención y les pide igualmente que se conviertan. Y les dice que si se convierten, pues va a haber una nueva alianza entre Dios y su pueblo, que no están abandonados por Dios, que Dios les está pidiendo nada más una conversión para formar una nueva alianza con ellos, que se purifiquen, que fue lo que acabamos de leer. Y tenemos también en esta época, en el libro de Isaías, la segunda parte del libro de Isaías, que se le conoce al autor como Deutero Isaías o segundo Isaías. Este profeta, pues es un profeta que busca más la consolación del pueblo, le busca consolarlo, que no se sienta triste, anuncia que va a haber un regreso a la tierra prometida y les recuerda que la palabra, que Dios es siempre fiel a su palabra, que va a ser firme, estable y eficaz. Entonces, estos son los tres principales profetas de esta época del exilio.
¿Qué, qué, qué importancia tiene el exilio? Que ya lo vimos en el video, ya también se los mencioné un poquito en la introducción al tema. El exilio es muy importante. Primero, porque el pueblo toma conciencia de su infidelidad. Ellos en el momento del exilio no se sentían culpables de nada, se sentían abandonados por Dios y que estaban pagando el castigo, estaban sufriendo un castigo por lo hecho por alguien más y no ellos mismos. Entonces, finalmente toman conciencia de su infidelidad y esta conciencia les hace querer aprender a conocer más a su Dios. Entonces, hay una renovación aquí. Se hacen conscientes de que merecían el castigo, asumen las consecuencias de sus actos y comprenden que, pues, dentro de esta alianza con Dios tienen responsabilidades y que fallaron. Y pues se da una purificación de ellos. Se purifican, cambian, empiezan a convertirse, a seguir la ley, a seguir el culto. Y esta parte del exilio les ayudó también a aprender a perder seguridades. Perdieron su templo, perdieron su rey, perdieron su tierra, que era lo más importante para ellos. Eran las seguridades que ellos tenían y por tener estas seguridades se olvidaron de Dios. Entonces aprendieron a soltar todas esas cosas materiales que los alejaban de Dios. Aprendieron a que lo más importante es Dios y no estas seguridades que ellos tenían. Entonces, como resumen o como consecuencia de este exilio, pues tenemos un pueblo que gracias a este exilio se volvió a encontrar con Dios, tuvo una conversión y se da este nuevo encuentro entre Dios y su pueblo. ¿Qué sucede después del exilio? Pues viene la restauración. ¿Cómo se da esta restauración? Ahorita se los platico. Estamos hablando del periodo histórico del año 539 a aproximadamente el año 7 o 6 antes de Cristo, ¿sí? O sea, ya muy cerca de los tiempos de Jesús, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál era la situación histórica? Bueno, así como los babilonios conquistaron a Siria y conquistaron esta tierra de Palestina, ahora viene otro imperio que conquista Babilonia. Este imperio estaba de este lado, aquí está Babilonia, son los persas, y particularmente Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Terminado prácticamente conquistando Babilonia, emite un decreto en el que le permite a los judíos regresar a su tierra y les ayuda a la restauración, ¿sí? Entonces, él emite un decreto y con ese decreto empieza el regreso del pueblo judío a su tierra. Durante esta época, en los años de la época de la restauración, entre los años 520 y 518, particularmente destacan los profetas Ageo y Zacarías. Gracias a ellos empieza la reconstrucción del templo. Hay un personaje aquí también que se menciona en la Biblia, Zorobabel, y con ellos empieza la reconstrucción del templo y empiezan los judíos otra vez a tomar posesión de su tierra. Ya en el año 515, con lo que habían reconstruido del templo, lo dedican nuevamente a Dios. Y a partir del año 450 destacan dos personajes en la Biblia que incluso tienen sus libros. Esdras, que era un escriba, y Nehemías. Esdras llevaba toda la parte sacerdotal, la parte cultural, y Nehemías era la parte administrativa, la parte, el gobernador. Y entre ellos dos empiezan la restauración del pueblo de Israel y con ellos dos se da propiamente y ahora sí el nacimiento del judaísmo. Esas semillas que se dieron durante el exilio del judaísmo, prácticamente con Esdras y con Nehemías, ya dan fruto y se empieza a formar el judaísmo. Entre muchas otras reformas que ellos impulsaron, por ejemplo, fue que se prohibían los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos se refieren a matrimonios con personas que no fueran judías, personas extranjeras. Impulsaron todas las reformas judías que conocemos a los tiempos de Jesús y ellos, ya que estaba construido el templo, ellos empezaron la construcción de las murallas de Jerusalén.
para proteger a Jerusalén de nuevas invasiones. Como les decía, son los inicios del judaísmo, en donde lo central del judaísmo es la observancia de la ley y esas tradiciones, la forma en que ellos celebran el culto. Recordemos que todavía sigue siendo el pueblo de Israel el único pueblo monoteísta y la importancia de la pertenencia por la sangre. Entonces, todos los que no son judíos son gentiles, son rechazados. Por eso, por ejemplo, en esta época, toda la gente, los samaritanos, los galileos y otros pueblos, pues no eran muy queridos por los judíos. En el año 400 termina la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Entonces, es como se empieza a dar ya esta restauración y todo gracias a Ciro, rey de Persia, que conquista Babilonia y les permite regresar a su tierra. Después de Persia viene otro nuevo imperio que conquista ahora a los persas. Es el imperio griego con Alejandro Magno. Todo esto es el territorio que abarcó Alejandro Magno. Grecia, Turquía, la media luna fértil, Egipto, todo lo que era Persia y llegando hasta India. ¿Sí? Todo este territorio fue lo que conquistó Alejandro Magno. Derrota a los persas. Palestina queda dentro del mando o del territorio dominado por Alejandro Magno en el año 333 antes de Cristo. Este dominio griego viene del 333 al 33 antes de Cristo, ¿sí? Muy cerca también de los tiempos de Jesús. Aquí sucede algo muy importante que tiene muchas consecuencias para esta tierra de Palestina. Cuando muere Alejandro Magno en el año 323, él decide dividir todo su territorio entre sus 12 generales. Y aquí con colores más o menos está determinado cómo estaba dividido el reino. Dentro de esos 12 generales, hay dos generales que quedan en este territorio de Palestina que está aquí. Uno es Ptolomeo I Sóter, y el otro Seleuco I. De aquí, de ellos dos, nacen dos dinastías, la dinastía Ptolemaica y la dinastía Seleucida. Obviamente la dinastía Ptolemaica eran los descendientes de Ptolomeo y ellos principalmente estaban en la zona de Egipto, pero también muy cerca de la zona de Palestina. Y la dinastía Seleucida, que era aquí arribita, toda esta zona de aquí, llegó a haber cierta rivalidad entre estas dos dinastías precisamente por el territorio palestino, porque eran los límites de estos dos territorios. Pasan más de 150 años de dominio griego y en el año 167 al 163 sucede la revuelta de los macabeos. Hay libros de los macabeos en la Biblia. Esta revuelta se da porque algunos judíos empezaron a ver con malos ojos toda esta cultura griega que estaba permeando. Ya mucha gente ya para estos años, 167, 163, ya hablaba griego. Prácticamente todo este territorio era el idioma más importante. En Palestina ya el hebreo ya había desaparecido, se hablaba arameo, pero empezaba a crecer el griego. Y con la cultura griega empezaron a haber varios cambios. Eh, Esos los vamos a entrar con más detalle, pero esos cambios no le empezaron a disgustar a muchos judíos porque iban contra sus creencias. Y es cuando surge la revuelta de los macabeos para evitar que estas influencias griegas, sobre todo en la parte religiosa, contaminaran la parte judía. A raíz de la revuelta de los macabeos, surge ahora una dinastía en Palestina que son los reyes asmoneos. Son los descendientes de judíos que logran vencer bueno, no vencer, logran convencer a los griegos de que los dejen tener su propia religión y su propio culto y su propia ley, que les den cierta independencia de lo que los griegos querían imponer.
Y entonces es donde surge aquí la dinastía Asmonea, principalmente con Juan Hircano, que es descendiente de los macabeos. Entonces, esta dinastía Asmonea empieza a reinar en esta parte de Palestina desde el 134 al 37 antes de Cristo. Es un periodo en que los judíos son tratados un poquito independientemente de otros pueblos. También en esta época surgen los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de- del reino del norte que regresaron a establecerse en la parte norte de Palestina. Ahí es donde estaba Samaria. Y es donde surge este pueblo. Y bueno, ya aquí el judaísmo en todo lo que da, pues no consideran a los samaritanos como parte de ellos. Sabían que eran descendientes y fueron alguna vez hermanos hace mucho tiempo, pero ahora los rechazan por completo, porque no son de su misma sangre. Creo que aquí ya empieza a darse uno un poquito de idea de por qué tantas cosas que leemos en los evangelios en tiempos de Jesús, todo esto que les estoy diciendo, pues tiene una consecuencia directa en lo que vemos nosotros en tiempos de Jesús. Surgen durante esta época de la dinastía Asmonea tres partidos religiosos judíos que conocemos muy bien por los evangelios. En primer lugar están los fariseos. Los fariseos eran un partido, fíjense, son partidos no políticos, son partidos religiosos, que obviamente la religión es tan importante en este pueblo que también es política, ¿sí? Pero principalmente son partidos religiosos. Los fariseos dentro del judaísmo, de la religión judaica, son muy conservadores, son celosos defensores de la religión y las tradiciones. Para ellos es lo más importante. La observancia de la ley de manera estricta. Son hostiles a cualquier elemento helenista, es decir, cualquier elemento griego, lo que les decía ahorita de la revuelta macabea, pues prácticamente ellos están con la idea macabea de los macabeos de estar en contra del helenismo, porque lo consideran pagano. Querían mucho a su tierra, estaban muy orgullosos de ser judíos. Apoyaron en un inicio, por supuesto, al primer rey macabeo, Juan Hircano, o rey Asmoneo, pero pronto se opusieron a sus políticas que no empezaron a alejarse mucho de la parte religiosa. Tuvieron una reina asmonea, Alexandra Salomé, con el cual este partido tuvo gran prosperidad y les permitió a los fariseos pues ser los dirigentes en cuanto a todas las cuestiones religiosas. Empezaron a tomar control del Sanedrín principalmente. Ya después de tiempos de Jesús, la mayoría de los fariseos, cuando los romanos hicieron la última destrucción del templo de Jerusalén, pues huyeron. Y, por ejemplo, trasladaron el centro religioso, ya no estaba en Jerusalén porque ya no había templo, lo trasladaron a Jafné. Y ellos son las raíces de lo que actualmente hoy es el rabinismo. El otro partido religioso de esa época son los saduceos. Ellos eran más liberales. Ellos sí estaban a favor del helenismo y estaban abiertos a recibir estas nuevas influencias. Las veían con buenos ojos. Estos saduceos ocupaban puestos un poquito más aristocráticos. Normalmente los saduceos eran personas ricas, comerciantes que tenían dinero, que tenían buena posición económica y social. Eso les hacía también tener ciertos puestos en el Sanedrín. Controlaban muchas veces a los sumos sacerdotes y a algunos otros sacerdotes. Y estuvieron siempre defendiendo a la dinastía Asmonea. Pues obviamente, si tenían ellos beneficios económicos, pues estaban contentos con los reyes asmoneos. Y el otro partido, que son los esenios, no se mencionan tanto en la Biblia, sí aparecen por ahí los esenios. Ellos fueron todavía mucho más radicales que los fariseos. Eh, la manera en que ellos veían el cumplimiento de la ley era mucho más radical que los fariseos. Y entonces ellos no soportaban estar en Jerusalén y viendo que mucha gente no cumpliera de manera
tan estricta la ley. Entonces prefirieron abandonar Jerusalén y se establecieron en las cuevas alrededor del Valle del Mar Muerto y se convierten como en ascetas, ¿sí? Viven en cuevas y están esperando la llegada del Mesías. Los esenios tienen una importancia histórica muy importante en cuanto a los estudios de la Biblia, porque precisamente esos famosos rollos del Mar Muerto, que son los textos más antiguos que se conocen de la Biblia, pues eran rollos que los mismos esenios tenían de las Sagradas Escrituras. Fueron los esenios los que los tenían en estas cuevas y que fue donde se encontraron estos rollos del Mar Muerto. Este partido religioso desapareció también ya después de que los romanos terminaron de destruir el templo en el año 70 después de Cristo. Sé que tal vez me estoy yendo muy rápido con muchos datos, pero después ustedes pueden repasar con más calma este periodo histórico que les estoy diciendo. Otro imperio aparece, ahora son los romanos. A partir del año 63 antes de Cristo, ahora los romanos conquistan al imperio heleno, al imperio griego, y obviamente ahora dominan gran parte del mundo, incluyendo Palestina. Aquí viene un pequeño mapa, bueno, un pequeño cuadro sinóptico de los diferentes periodos que les acabo de explicar: exilio, restauración, época griega, época romana, mm, los años aproximadamente que abarca cada uno y dónde se narran estos hechos. Según el libro de los Reyes, Esdras y Nehemías, la restauración, la época griega con los macabeos y con el profeta Daniel. Ya con los romanos no hay textos bíblicos. Bueno, más bien son los evangelios y viene siendo el Nuevo Testamento. Bien, ¿quiénes fueron los maestros y cuáles fueron las creaciones literarias durante este periodo de restauración? Ahorita estamos en el periodo de restauración. Bueno, durante este periodo, y esto es muy importante para el estudio de la Biblia, es durante este periodo, durante la restauración, en que se van compilando o componiendo o dando la redacción final a la mayor parte de las obras literarias de Israel. Entonces, estamos viendo que estamos hablando de los años del 530 al año 33 antes de Cristo, donde se hace la composición ya final, como conocemos hoy, de la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es decir, lo que se nos narra en el Antiguo Testamento que ocurrió con Moisés, bueno, desde los patriarcas, luego con Moisés, luego con Josué, los jueces, los reyes, todas esas obras literarias se dan apenas en este tiempo. Obviamente son colecciones de textos, interpretaciones que hacen los sacerdotes o los deuteronomistas de los hechos a la luz del exilio, le van poniendo de su cosecha, etcétera. Y empieza a darse ya entonces la redacción de lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Las obras de los profetas, aquí también se les da consistencia final. Todos los escritos sapienciales, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, las obras poéticas, incluyendo los Salmos, los Proverbios, todos estos se dan en esta época de la restauración, su composición final como la conocemos al día de hoy. El Pentateuco. Esto es muy importante. El Pentateuco, los primeros 5 libros, se compilaron en base a diversas tradiciones. Las principales tradiciones que contribuyeron a la redacción del Pentateuco fueron los deuteronomistas y los sacerdotales. Ya vimos quiénes fueron. Ellos surgieron a raíz del exilio, que se desarrollaron paulatinamente en Israel. Cada una de ellas, de estas tradiciones, en ocasiones interpretó los mismos acontecimientos bajo perspectivas diferentes. Por ejemplo, los 2 libros de los Reyes y los 2 libros de las Crónicas narran prácticamente los mismos hechos,
Primero de los Reyes es prácticamente un libro paralelo a Primero de las Crónicas. Segundo libro de los Reyes es un libro paralelo al segundo libro de las Crónicas. Narran los mismos hechos, nada más que uno de ellos fue escrito por los deuteronomistas y otro fue escrito por los sacerdotes o la tradición sacerdotal. Reyes fue escrito por deuteronomistas y Crónicas fue escrito por sacerdote, por la tradición sacerdotal, y narran los mismos hechos. Ahí es muy clara la diferencia, pero hay otros libros en el que están mezclados estas tradiciones. Y todavía hay cuatro tradiciones más. La Yavista, que en estudios de la Biblia se le conoce como J, y la Eloísta. La Yavista es una tradición de algunos textos que se dieron durante la existencia del Reino del Sur, y la Eloísta durante la existencia del Reino del Norte. ¿Sí? Entonces, la composición de los libros de la Biblia son, en resumen, mezclas de estas cuatro tradiciones. Ahora, esto es una teoría. Algunos estudiosos de la Biblia están a favor de esta teoría que yo les acabo de dar, de estas cuatro tradiciones, y hay otros estudiosos de la Biblia que dicen que no es así. Pero esta teoría de las cuatro tradiciones o fuentes de la escritura del Antiguo Testamento es la que más aceptación tiene, ¿sí? Pero no explica por completo todas las cosas, por eso todavía hay estudiosos de la Biblia que creen que no necesariamente así se dio la escritura del Antiguo Testamento. Faltan algunas cosas por explicar. Pero bueno, todo esto se estudia con más profundidad durante el segundo año del Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron los profetas posexílicos? Ya mencionamos a Ageo y Zacarías, que tienen mucho que ver en la reconstrucción del templo. Tenemos, aquí nos dice en qué capítulos. En este caso, Zacarías, del 1 al 8, nos narra lo que es la reconstrucción del templo. Luego tenemos a Abdías y el tercer Isaías. Dentro de Isaías, la tercera parte del libro, es decir, del capítulo 56 al 66. Tenemos esta parte postexílica de Isaías, que a comparación del primero y del segundo Isaías, Trito Isaías es un profeta más de anunciar la nueva alianza, es donde encontramos más menciones y profecías de lo que va a ser el Mesías, precisamente en estos capítulos de Isaías. En el siglo V aparecen Malaquías y Joel, y en el siglo cuarto y tercero tenemos la segunda parte de Zacarías, o el segundo Zacarías y el tercer Zacarías, y a Jonás. Y prácticamente aquí ya desaparecen los profetas en la historia del pueblo de Israel. Ya desde aquí hasta el considerado el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, ya a partir de aquí ya no aparecen más profetas. En los tiempos de Jesús ya había pasado muchos siglos después del último profeta, y entonces cuando a alguien se le consideraba profeta como a Juan o a Jesús, pues era todo un acontecimiento porque ya habían dejado de existir los profetas desde hace muchos siglos. Cuando desaparecen los profetas, los que toman el liderazgo vienen siendo precisamente eh, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Y en eso están involucrados los tres partidos religiosos que les mencioné hace rato. ¿Qué obras se escribieron? Bueno, pues tenemos los escritos sapienciales. Como les decía, el lugar de los profetas lo fueron ocupando en parte los sabios y los sacerdotes. También los sabios, y ellos son los que empiezan a escribir estos libros sapienciales como los Proverbios, el Cogelet o Eclesiastés, Sirácida o Eclesiástico, y el libro de la sabiduría. Estos libros sapienciales plantean, entre otras grandes interrogantes, el sentido de la vida, del esfuerzo humano, la retribución en el más allá, etcétera. Aquí es muy importante, y lo voy a mencionar más al rato, no es hasta la época de los macabeos en que no existe en el pueblo de Israel
el conocimiento o la idea de que existe una vida después de esta. Todo el periodo de Israel, de la historia del hombre y todo eso que hemos visto, no es hasta cuando son dominados por el imperio griego y con los macabeos que empiezan a surgir las primeras ideas de que hay una vida después de esta, de la vida terrenal. Eso explica mucho el por qué si uno era bueno o era malo tenía que ser retribuido o castigado en esta vida según la forma de pensar en esa época. Al no haber una vida posterior, si tú eras bueno, pues tu recompensa tenía que ser en tu vida terrenal. Si tú eras malo, tu castigo tenía que ser en tu vida terrenal. Ahora entendemos que hay una vida después de la muerte y es donde vamos a recibir nuestro premio o nuestro castigo. Eso también explica mucho porque estos libros que fueron escritos durante esta época hablan mucho del castigo de Dios, porque no se entendía de otra forma que Dios pudiera castigar o premiar si no fuera en esta vida, ¿sí? Pero bueno, esto lo mencionamos un poquito más adelante. Se dieron también obras poéticas como los salmos. Estos salmos tenemos salmos de diferente tipo, de alabanza, de acción de gracias, de súplica, salmos sapienciales o exhortaciones proféticas. Tenemos un libro apocalíptico dentro del Antiguo Testamento. Hay un libro apocalíptico, el único, que es Daniel. Se da durante esta época. Y tenemos otras obras históricas y narrativas como el primer y segundo libro de las Crónicas, el libro de Esdras, libro de Nehemías, los dos libros de los Macabeos y otros libros como Ruth, Tobías, Esther y Judith. Todo esto se ve con más profundidad el próximo año que veamos Antiguo Testamento. Dentro de esta época, como les decía, ya el hebreo ya había desaparecido. Se hablaba algo de arameo y algo de griego. Entonces es durante esta época también que se hace la famosa traducción de los 70. Luego platicamos por qué se llama de los 70. Pero esta es una traducción de la Biblia hebrea al griego. Ya nadie sabía hebreo, entonces se escogen a 70 sabios que traduzcan, que saben hebreo, que traduzcan a la lengua más importante de aquella época, que es el griego. Entonces, muchos de los textos más antiguos de la Biblia están escritas en griego y son traducciones que se hicieron directamente de la Biblia hebrea por este grupo de 70 sabios. También durante esta época se traduce también al arameo. Esto es lo que se llaman los Targumim. Cuando vemos a Jesús en las sinagogas leyendo algún rollo de una sagrada escritura, pues lo que está leyendo realmente en esas escenas son Targumim, porque él hablaba arameo. Entonces, él leía estas traducciones que se habían hecho ya en época de Jesús del hebreo al arameo. Bueno, y también en los siglos 2 antes de Cristo al 2 después de Cristo, aparecen muchos otros libros que se les conoce como literatura intertestamentaria, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos de estos libros se escribieron en esta época, no están considerados en el canon de la Biblia y por eso se les conoce como libros apócrifos, pero siguen aportando sabiduría y reflexiones interesantes, pero no están dentro del canon de la Biblia, por lo tanto no son considerados, o más bien, al no ser considerados como escritos por inspiración divina, no son considerados dentro del canon de la Biblia y por lo tanto no están en el Antiguo Testamento. ¿Qué sentido tiene ahora este periodo? Así como les dije, el sentido del periodo exílico, bueno, ¿qué sentido tiene este periodo de la restauración? Esta destrucción que hubo del Templo de Jerusalén y el exilio marcaron una etapa decisiva en la vida del pueblo, porque experimentaron un nuevo encuentro con Dios, una época de purificación y de renovación. Los profetas, principalmente Jeremías, Ezequiel y el segundo Isaías, ayudaron al pueblo a reflexionar, a que reconocieran su pecado
y que estuvieran listos a esa próxima salvación que tanto se anuncia de estos últimos profetas, principalmente Isaías, el tercer Isaías. Ellos comenzaron la renovación y restauración del templo de Jerusalén. El templo que conocemos en los evangelios es el templo que restauraron en esta época. Y en medio de todas estas pobrezas, limitaciones y humildes comienzos del pueblo de Israel, tuvieron que empezar de cero. Dios va preparando a su pueblo a la plenitud de los tiempos. Les da la esperanza, suscita en ellos esa esperanza de esta nueva alianza y definitiva alianza que vamos a tener y que se va a concretar con Jesús y que vamos a ver la próxima semana. Lo que les decía, en esta época no existían los conceptos de vida eterna, de resurrección, de inmortalidad. Gran parte del Antiguo Testamento se mueve en la línea de que Dios retribuye en esta tierra. No existe todavía el concepto de vida eterna. Y les decía, esto hace que, por ejemplo, si ellos están viendo pobreza o están viendo enfermedad, ellos lo traduzcan como castigo de Dios, ¿sí? Por eso vemos a veces en el Antiguo Testamento esta versión de Dios. En el siglo segundo, ya con los macabeos, se llegó a la revelación de una vida más allá de la terrena y de la resurrección. Esto se empieza a narrar principalmente en los libros de Daniel y el segundo de Macabeos, que curiosamente estos dos libros no los consideran ni los judíos ni los hermanos protestantes como parte de su canon de libros en la Biblia. En las Biblias hebreas o bueno, judías y de nuestros hermanos separados no van a encontrar los libros ni de Daniel ni de Macabeos. Eh, Casualmente también estos libros fueron escritos en griego. Esa es una de las razones por la que ni los judíos ni los protestantes los consideran libros sagrados. Luego, ya cuando llega Jesús, se enfatiza la fe en la resurrección y realiza signos que anticipan esta realidad. Por ejemplo, en Juan, si alguien me ayuda a leer esta cita bíblica, el Evangelio de Juan, capítulo 11, 25 al 26. El primero que la tenga, la cita, me ayuda por favor a leerla en voz alta. ¿La leo? Sí, por favor, Gladys. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Así es. Entonces, ya con Jesús ya hay signos muy claros de que existe una vida después de esta y que existe esa resurrección. Que después Pablo, en muchas de sus epístolas, trata ampliamente este tema de la resurrección de Jesús y que nosotros estamos llamados a participar de esta resurrección junto con Jesús. Hoy sabemos que Dios, aquí está mal redactado, no premia o castiga en esta vida. Las situaciones del mundo tienen diversas causas, pero lo importante es que Dios siempre nos va a dar las fuerzas para poder superar, no importa qué situación o qué circunstancia estemos viviendo, en Dios vamos a encontrar la fuerza para superarlas, para enfrentarlas, en el espíritu cristiano que Jesús nos enseñó, en el amor a Dios y en el amor a nuestros hermanos, es como podemos enfrentar cualquier situación que ya sabemos que no es por un castigo que Dios nos esté enviando, sino más bien son circunstancias y situaciones del mundo. Dios no nos abandona, Dios está ahí con nosotros para que podamos superar esas situaciones. Y pues bueno, creo que sí me dio tiempo de terminar el tema. A lo mejor fui más rápido de lo que debía, pero si gustan, si quedó algo pendiente, si tienen alguna duda, nos podemos regresar sin ningún problema para que quede bien claro. Sí, una duda.
Cuando se menciona el tercer Isaías, ¿estamos hablando que son descendientes uno de otro o es el mismo, pero en época distinta? ¿O cómo está ahí esa situación del uno, 2 y el tercer Isaías? Correcto. Sí, los libros, es muy común en los libros que se utilicen seudónimos. No necesariamente Isaías o Jeremías o Ezequiel escribieron los libros que llevan sus nombres, ¿sí? Los escribieron otras personas. Y bueno, pues el libro se llama así porque es el personaje principal, Isaías. En este caso, particularmente en el libro de Isaías, Isaías no es un personaje. En el libro de Jeremías y de Ezequiel, ellos sí son personajes de sus propios libros. Pero en el caso de Isaías no necesariamente es así. Lo que sucede es que te digo, es muy común que los escritos que formaron el libro que hoy conocemos como Isaías fueron recopilados durante mucho tiempo, por varias personas, y se fueron formando esos libros. Muchas veces usando seudónimos, porque no era algo mal visto en aquella época decir que lo estaba escribiendo Isaías cuando no lo estaba escribiendo Isaías, o discípulos de Isaías, o quien haya sido. Pero sí es muy evidente entender, y está muy marcado en los capítulos, que el mensaje que da el primer Isaías es muy diferente al segundo Isaías y al tercer Isaías. Por eso está el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Y corresponden con la época preexílica, la época exílica y la época postexílica por el tipo de mensajes que dan. Eh, Primer Isaías vamos a encontrar mensajes sobre todo de denuncia, de pedir que haya conversión, de avisar de que puede haber algún castigo. En Deutero Isaías o Segundo Isaías vamos a encontrar mensajes de consolación principalmente por la situación en la que están viviendo en el exilio. Y en el postexilio, mensajes principalmente del nuevo Mesías. ¿Sí? Entonces, esto sucede no solamente en Isaías, sucede en muchos libros de la Biblia, en el que fueron composiciones literarias, colecciones de textos que alguien fue juntando y fueron formando un libro a lo largo de muchos siglos, a lo largo de muchos años. Pero en el caso de Isaías es muy notorio el cambio de mensaje y se asocia a estos tres periodos que te menciono. Muy bien, gracias. Por ejemplo, también sucede mucho con el caso de los evangelios. En el caso de los evangelios conocemos muy bien al autor, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero incluso en el caso del Evangelio de Juan, se cree que muchas partes del Evangelio pudieron haber sido escritas por discípulos de Juan, no directamente por Juan. ¿Sí? Entonces, sucede mucho eso con la Biblia. Muy bien, gracias. Los demás están muy serios, no sé si me entendieron o no me entendieron la clase, muy callado. Sí, sí, muy interesante. Me Exacto. encantan los mapas para ubicar más o menos, Ah, aunque qué ahorita bueno. no está, o sí, ¿verdad? Ahorita no está esa división política. Es correcto, no está esa división política, pero sí, a mí también en lo particular me gusta mucho la geografía y los mapas, me ayudan mucho también a ubicarme mejor y sí, en lo particular también me gustan los mapas. Y la historia. Sí, claro. Sí. También esa parte pues de saber en qué orden fueron los diferentes imperios, pues también eso es algo, a mí la historia nunca se me ha dado mucho, pero pues el estudio de la Biblia pues te hace tener que pues no aprender, pero entender, ¿verdad? O sea, ya para mí es muy fácil, ¿verdad? Los asirios, luego los babilonios, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Pero pues bueno, cuando no estudiaba Biblia, pues me hablaban en chino cuando decían de toda esta época. ¿No? Sí, es la secuencia del tiempo. Muy Ujú. interesante, muy interesante.
Bueno, ¿alguna otra duda? Bien. Bueno, pues si les parece bien, damos concluida la clase. Todavía nos quedan 2 sesiones más. Nuestra última clase de este año va a ser el 14 de diciembre. ¿Ok? Todavía nos quedan 2 sábados más de clase antes de tomarnos vacaciones. Y Ya que estemos por tomar vacaciones, les recuerdo cuándo va a ser el día que vamos a regresar. Va a ser a mediados de enero. Entonces, pero todavía tenemos 2 sábados más de clase antes de que se acabe este año. ¿Cómo van con sus cuestionarios? más o menos. Avanzando. Avanzando, espero que sí, porque luego se junta mucho el trabajo al Ay, final de una nota. sí. Vacaciones, vacaciones para empezar todos juntos. Ojalá Ah, para las vacaciones ya estén al corriente con los temas. para poder Sí, disfrutarlas. Sí, Sí. ojalá. Sí, es que es muy interesante porque es regresar, volver a a buscar leer. datos, información, notas, porque al final puede uno hacer eso, anotar, pero muy bien, muy bien. A mí me está gustando mucho. Sí, ahorita estamos viendo muchas cosas sin profundizar porque gran parte de lo que vimos hoy se profundiza todavía más en el segundo año. Se dedica más tiempo a ver lo de las tradiciones que escribieron la Biblia, las traducciones, y las que les mencioné ahorita rápido, las vemos un poquito más a detalle el próximo año. Ahorita es nada más así como que una introducción. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues si les parece bien, si no hay algún otro comentario o pregunta, pues despedimos esta clase. ¿Alguien quiere decir algo? Perdón. ¿No? Ok. Pues hacemos nuestra oración final, como acostumbramos. Me gusta dedicarle un Padre Nuestro y un Ave María para poder continuar con nuestras labores del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listos, pues sería todo